un honor, la verdad, compartir este espacio con las compañeras que realmente son las representantes del pueblo argentino, ¿no? Ni más ni menos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un honor compartir este espacio con ellas. Eh, a ver, para pensar este tema se me ocurría como que había muchas aristas, ¿no? Me parece que todas son aristas sensibles. Eh, eh, Esa idea hace que, por ejemplo, se me ocurría que es una temática que se puede encarar de la idea de los espacios públicos, ¿no? De la importancia de los espacios públicos y del disfrute de esos espacios públicos. Me parece que la cuarentena y lo que fue todo el encierro que tuvimos que padecer y que todavía en cierta medida estamos padeciendo, nos hizo valorizar también mucho el disfrute del espacio público. Sobre todo un disfrute que está pensado o que es más de alguna manera importante para los sectores populares o para aquellos sectores que no tienen grandes extensiones o espacios verdes. Me parece que es algo que, por lo menos lo que yo sentí en la movilización y en lo que es la repercusión de esta temática, tiene que ver con que me parece que es muy sentido o es muy patente la necesidad de los disfrutes de los espacios públicos, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo, hablaba con algún compañero lo lindo que era pasear a veces por la costanera para los que fuimos a Montevideo o por la costanera que me ha tocado estar sobre el río Paraná, en la ciudad de Paraná, ¿no? O mismo en la costanera norte, o a veces me parece que son espacios que son sentidos y son necesarios. Y que en este momento particular me parece que se hicieron también o mostraron su importancia. Por otra parte, también está como encarado desde el punto de vista de lo que es la importancia de la regulación climática, ¿no? O sea, cómo se mejora la calidad de vida, cómo influye en la temperatura, en las inundaciones posibles, digamos, ¿no? O sea, la necesidad de los espacios verdes pensadas como una especie de lógica desde lo ecológico, del pensamiento, sobre todo en una ciudad de Buenos Aires que tiene la mitad, según tengo entendido, la mitad de la cantidad de espacios verdes que son recomendados para los metros cuadrados que tenemos. Es decir, cada espacio verde para nosotros es como muy importante, es necesario defenderlo, creo, con uñas y dientes. Pero por otra parte también se me ocurría que un poco esta lógica de lo que es solamente, eh, no solamente digo este tema particular que es lo de Costa Salguero, sino también sobre cómo el macrismo, el PRO en general y la Reta se han comportado en la venta general de tierras públicas y que forma parte de una lógica sistémica del PRO, digamos, ¿no? Estaba leyendo algunas estimaciones, hablaban de 230 hectáreas vendidas de tierra pública por parte del macrismo, por ahí desde el 2009. Algunos consideran que incluso más. Y para tener noción, porque bueno, claro, 230 hectáreas, por ahí para los que no tenemos campo, qué significa, ¿no? Y bueno, ahí yo tomaba, digamos, el barrio de San Telmo, que es el barrio donde nosotros tenemos la militancia más cercana, que tiene 120 hectáreas. Es decir, que es casi dos barrios de San Telmo, digamos. El espacio que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el signo del PRO, ha vendido. Y ha vendido de alguna manera con esta lógica que tuvo el gobierno macrista el 2015-2019, ¿no? Ocupando los dos lados del mostrador. Por un lado vendiendo y por el otro lado de alguna manera participando en el negocio del otro lado, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo hay varias cuestiones que se superponen en esta lógica de tratar la tierra y el suelo urbano, que es una forma también de pensar las prioridades, ¿no es cierto? Que me parece que fue parte de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, a mi entender bastante acertada, digamos,
en la última campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Porque bueno, también el cambio del Código de Planeamiento Urbano en gran medida promovió la construcción más intensiva, el incremento del valor de las tierras en general de toda la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de los precios de los lotes, bueno, en gran medida el negocio inmobiliario, de la construcción inmobiliaria, fue desplazando a muchos sectores empobrecidos, digamos, sectores medios o los sectores de clases bajas, donde en gran medida esta lógica rentística de promover este mercado inmobiliario con una lógica rentística, digo, no de vivienda, no de uso, sino más bien de negocio, fue expulsando a muchos sectores, a tal punto nosotros, nuestros compañeros de Aucache en La Boca lo han vivido, digamos, ¿no? Han padecido y han luchado numerosas veces sobre todo por lo que es la expulsión de muchos sectores del barrio de La Boca, también pensado, por un lado, como decíamos recién, como un negocio VIP de los sectores ABC1, por decirlo de alguna manera, pero por el otro lado también para pensar espacios de manera turística, ¿no? O sea, que son espacios no habilitados, vamos. La lógica de los espacios donde las poblaciones ceden, las poblaciones que lo viven en el espacio ceden y se va, todo con una lógica de polo turístico, bueno, con todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? O sea que tiene como dos lógicas bien expulsivas y bien clásicas en todo lo que promueve, me parece, el PRO en el tratamiento y la búsqueda de lo que son las tierras. Y increíblemente también nos encontramos con números cuando caminamos en la ciudad, siempre vemos espacios en construcción, edificios donde había una casa, y otro edificio donde había una casa, y bueno, increíblemente la ciudad de Buenos Aires es muy expulsiva porque mantiene una población más o menos estable desde el año 50, ¿no? Sigue, y a pesar de las construcciones de las que hablamos, sigue teniendo déficits habitacionales, y bueno, un poco, digamos, el Gran Buenos Aires ha crecido, ha incrementado su población. El otro día lo escuchaba a Axel Kicillof, que contaba un poco esta lógica que tenía que ver con el crecimiento de lo que había sido el Gran Buenos Aires. Entonces la ciudad de Buenos Aires, pensada turísticamente, pensada en términos expulsivos, pensada en términos de, digamos, desplazar a sectores medios o sectores de menores recursos para, de alguna manera, desarrollar construcciones para millonarios, vamos a decirlo, para hablar mal y pronto, y que en gran medida llevan a una lógica también de canalizar mucho del ahorro de los sectores productivos, de la economía real, digamos, hacia estos espacios de especulación, que lejos tienen de pensar a las construcciones y al desarrollo inmobiliario como una lógica de satisfacer necesidades de vivienda, que por cierto lo estamos viendo como una de las tareas que el gobierno de Alberto se estaba proponiendo llevar adelante, que hoy escuchaba a Ferraresi un poquito hablar de ese tema, ¿no? O sea, la necesidad de construcción de viviendas, ¿no? Y está claro que, digamos, durante el gobierno de Néstor y Cristina, la lógica no fue de especulación, sino todo lo contrario. Una lógica primero de la recuperación económica, del crecimiento económico genuino, de la economía real, pero digamos en la ciudad de Buenos Aires y en grandes ciudades, como hablaba con unos compañeros en Córdoba o en Rosario, de alguna manera el ahorro que se canalizaba en el desarrollo económico estaba destinado más que nada a sedimentarlo en inversión inmobiliaria, digamos, de manera improductiva, vamos a decir, pensada para el ahorro, para un ahorro dolarizado. También otro problema, ¿no? Incluso trató Cristina hace muy poquito sobre el tema del binomonetarismo y la dolarización, ¿no? Es un tema que también toca el tema de la vivienda y de todo lo que estamos sufriendo.
En gran medida, eh, todo este desarrollo se generó, digamos, el crecimiento y la inversión en este sentido se daba porque, por ejemplo, estaba viendo que una propiedad en un barrio de clase media valía en el 1 a 1 $45.000, podía valer, y hoy por ahí tiene, con un dólar absolutamente, eh, depende los parámetros que se tomen, pero si se toman los parámetros del dólar blue, que es el dólar financiero, el que utiliza el mercado, puede estar valiendo 80, $85.000. Es decir, que ahí se da un nicho donde se fue generando un ahorro y bueno, obviamente donde los mayores actores lo que generan es un espacio de especulación financiera, porque realmente no obedece a la lógica de necesidad de vivienda. Entonces, en algún punto también los pequeños inversores no es que se sientan culpables por comprar un departamento o demás, pero reproducen la lógica que de alguna manera imponen los grandes actores, ¿no es cierto? Este, y en gran medida eso también tiene que ver con otros de los temas que trata el gobierno y que escucho a los ministros hablar, que es la falta de espacios o canalizaciones financieras, ¿no? La desconfianza en el sistema financiero. Bueno, bien ganada se la tienen, ¿no es cierto? Después de los sucesivos planes de confiscación de depósitos que nos han sometido, por ahí alguno tiene su ahorrito y quiere comprar dólares para comprar una vivienda que siente que es una forma más tangible de sentir que nadie se los va a sacar, ¿no? O sea, también hay como una historia cultural ahí que me parece con la que combatimos, porque todos los proyectos neoliberales fueron en definitiva los que generaron esos fracasos y esos desfalcos que terminamos padeciéndolo y sufriéndolo nosotros. Entonces me parece que esta lógica del gran acuerdo nacional, o así le pongo yo en cierta medida, que convoca a Cristina, también atraviesa estas lógicas de lo que es necesario transformar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Por un lado el mismo monetarismo, la necesidad de la vivienda, la dolarización, bueno, creo que la necesidad de espacios de ahorros genuinos en pesos, digamos, ¿no? O sea, me parece que este tema ha tocado todos los temas sensibles que estamos viendo y viviendo en la Argentina de hoy a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí lo que me parece que como nuestro espacio, como parte del frente de todos, que nos sentimos los que estamos acá, pensar que esta financiarización del sector inmobiliario, de alguna manera el Estado tiene que poder intervenir, tiene que poder regular. Me parece que sobre el tema de los alquileres ha habido una regulación muy importante y realmente saludable en ese sentido, por todo lo que ha provocado y la tranquilidad en los momentos de pandemia y desesperación y de destrucción económica como la que venimos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces me parece que es necesario que sea un mercado en el que el Estado intervenga, que no puede estar conducido por la lógica empresaria, ¿no? Que como decíamos recién, acá en la Ciudad de Buenos Aires todavía se encuentran los dos lados del mostrador, ¿no? De un lado te la venden, del otro te la compran. Tiene esa lógica de estar de los dos lados del mostrador. Y creo en gran medida que es comparable por ahí, a mí se me ocurría que es comparable con esta idea de la renta urbana, con cómo se intentó domesticar con la 125 la especulación que se abrió sobre la renta agropecuaria y lo que desembocó en la resolución 125, que bueno, que lamentablemente sabemos que fue una derrota de nuestro gobierno, pero fue una iniciativa que tocaba precisamente ese punto donde la soja se había transformado ya en un activo financiero, ¿no? O sea, estaba fuera de toda lógica de la producción de alimentos y tenía un crecimiento de valor que tenía más que ver como un activo financiero, o estaba pensado más como un activo financiero que por el valor que puede tener una producción de alimentos, generando toda la derivación de monocultivos, ausencia de otras producciones de alimentos. O sea que en cierta medida el Estado ahí se metió a regular y a decir, momento, esto no es un activo financiero, esto no es financiarizable, cortemos con esta lógica.
fue muy saludable. Lamentablemente, en algún punto lo que fueron las retenciones móviles lo perdimos, pero fue una respuesta a esa idea de lógica financiera por encima de la lógica productiva. Respecto al tema urbano o al tema de la tierra urbana, yo creo que también el Estado tendría que tener alguna política de intervención y regulación para precisamente cortar esa lógica que se impone también en estos términos, ¿no es cierto? Es como, no lo pensaría, digamos, como una 125, pero sí con la necesidad de intervención para de alguna manera cortar esas lógicas y promover otras necesidades que se tiene en el uso del suelo urbano, tanto sea para vivienda, pero también para el bienestar, como hablábamos de las primeras cosas que dije en mi intervención, que tenían que ver con el bienestar general, con el disfrute, con el ocio, y sobre todo el ocio de los sectores populares. Entonces, en esta mezcla de todas las problemáticas que arrastramos, como decía recién, de las épocas de Martínez Dios, que se han fortalecido durante los 90, que encontramos y retomamos con Macri, que utilizó toda esa lógica de financiarización que se vio en el mundo con las hipotecas, con lo que fueron los créditos UBA, ¿no? Que hoy vemos los problemas que tienen muchos de los deudores hipotecarios. Me parece que toca todas estas lógicas y que para nosotros políticamente es una bandera que realmente representa la oposición a la lógica macrista. Es la lógica macrista está presente, es como abarca todas estas temáticas. Entonces, creo que en virtud de lo que estamos viendo, es una reivindicación que entiendo por lo que escucho, por lo que veo, muy sentida. Las movilizaciones fueron bastante numerosas y me parece que estamos en este tema atacando a esta lógica del PRO, a esta cultura que promueve el PRO, que a veces se fue del gobierno en términos nacionales, pero deja sedimentado muchas culturas que reproducen las lógicas que le son en gran medida eh, eh, la forma de volver, digamos, o la forma de dejar algo como quien en algún momento piensa en volver, ¿no es cierto? Entonces, creo que, repito, hemos encontrado una temática de interés de los sectores populares, que tenemos que tomarla como bandera y que tenemos que imponerla de alguna manera con nuestras propias lógicas, que no son la de la especulación financiera, que no son del interés individual, sino que es de una lógica del uso plebeyo, de alguna manera, ¿no es cierto? Estamos de alguna manera con esta temática enfrentando a la matriz ideológica del PRO. No es menor, no es menor. Así que, bueno, se me ocurrían estas cosas como para plantear y para reflexionar respecto a lo que es la importancia de esta temática. No quiero ocupar más tiempo y quiero escuchar a las compañeras para que de alguna manera, bueno, nada, nos cuenten un poquitito, bueno, algunas cuestiones respecto a este tema. Así que, no sé, Sofía creo que estaba ahí. Te escuchamos, Sofía. Hola. Sí, bueno, me voy a acotar puntualmente, teniendo a Maru que va a hablar más de todo lo que tiene que ver con el distrito, de lo que es la comuna, ¿sí? En la comuna 1. Me parece clave lo que dijiste del tema de la lógica expulsiva, o sea, es esa la clave, que ahí es donde a mí me parece que por ahí le podemos llegar a nuestros votantes, ¿sí? Que muchas veces quizás nos cuesta que el tema digamos, del negociado inmobiliario sea un tema cotidiano donde lo puedan ver como algo que realmente les afecta la vida y les va a cambiar negativamente la calidad de vida. Lo que nos pasa en la Comuna 1, mira, por ejemplo, nosotras asumimos el 10 de diciembre. El 12 de diciembre se estaba subastando un terreno de retiro al lado de la Villa 31, terrenos que son de los más caros de la Ciudad de Buenos Aires en dólares. Bueno, el 12 de diciembre se estaba subastando.
por supuesto que nos enteramos de que se desarrollaba esa subasta, es donde está sentado el supermercado Coto, y nosotros teníamos digamos, el dato de que seguramente iba a haber un solo ofertante y que iba a ser Alfredo Coto, iba a ganar a un precio de subasta, digamos, al precio base se iba a quedar con ese terreno que es del Estado Nacional, que durante la gestión de Macri pasó a la Ciudad de Buenos Aires y estaba, bueno, y se mandaba a subasta rápidamente porque obviamente habían perdido las elecciones y querían sacar todo. En ese momento los vecinos, las vecinas, las organizaciones del barrio Mujica, que es la Villa 31, se movilizaron a la puerta del Banco Ciudad, se hizo toda una movida mediática, digamos que algunos medios de comunicación estuvieron presentes, y finalmente el único ofertante no se presentó y esa subasta se suspendió hasta el día de hoy, no se avanzó. ¿Con esto qué quiero decir? Que si bien ellos tienen mayoría en la legislatura, tienen al jefe de gobierno y avanzan, cuando nosotros nos organizamos y podemos actuar, digamos, bien organizados, podemos evitar este avance sobre nuestros derechos, ¿no? Porque cuando hablamos de terrenos públicos, ¿qué es terrenos públicos? Son nuestros terrenos, no son de la reta, son nuestros, son de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, de la comuna de San Telmo de Montserrat, de Constitución, Retiro, Puerto Madero, bueno, todo eso es nuestro. Entonces, la verdad que es muy injusto de la manera en que se maneja hace años, Macri, ahora Horacio Rodríguez Larreta, y cómo gestiona la Ciudad de Buenos Aires. O sea, Horacio Rodríguez Larreta no consulta con nadie, nosotros somos comuneros electos por los vecinos, en la Comuna 1 hay 205.000 habitantes, o sea, 205.000 habitantes. Hay intendencias de la provincia de Buenos Aires que tienen menos población que eso, y sin embargo, por ejemplo, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, si quiere hacer algo en cualquier municipio, no puede hacer lo que quiere, tiene que sí o sí hablar con el intendente, ya sea del Frente de Todos, ya sea de Juntos por el Cambio, no puede hacer lo que se le canta. Sin embargo, acá Horacio Rodríguez Larreta, los comuneros no nos pregunta nada, saca a la venta terrenos públicos, nada pasa por la Junta Comunal, no porque la ley no lo diga, sino porque durante todos estos años se encargaron de vaciar, digamos, de la instancia institucional de estos comuneros que somos nosotros, que es en definitiva la representación más inmediata de los vecinos de cada barrio. ¿Y cómo se ve afectado? En definitiva, ¿qué es lo que hace Horacio Rodríguez Larreta cuando saca a la venta terrenos públicos? O sea, ¿qué es lo que está logrando? Lo que nosotros como Estado podemos hacer en la medida en que seamos dueños de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, que es de las más caras, digamos, los que salen los metros cuadrados más caros de la Argentina, diría, lo que hace es perder capacidad del Estado de regular el mercado. O sea, mientras los terrenos los tenga el Estado, tenés una capacidad. Ahora, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, el barrio Mujica, que es la Villa 31, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de los vecinos de la Villa 31? Y que los desalojen, históricamente, primero con las topadoras, y ahora con una ley de urbanización que solo votó el macrismo, ¿sí? Una ley de urbanización que no votó el Frente de Todos, porque genera condiciones en las cuales los vecinos no van a poder pagar y terminarán siendo expulsados, ¿sí? Entonces, quizás un vecino de otro barrio, de la ciudad, de Colegiales o de otro lugar, dice, bueno, pero esos no pagan impuestos, no pagan la luz, no pagan, entonces, bueno, que los saquen, ¿no? Quizás desde un lugar se paran en ese lugar. Ahora, la lógica en que actúa Horacio Rodríguez Larreta con los terrenos de la Villa 31, que son el objeto del mercado inmobiliario, el objetivo del mercado inmobiliario, es aplicada al vecino de Colegiales que el día de mañana no va a poder seguir pagando su alquiler, porque va a ser tan caro que no lo va a poder pagar y va a terminar siendo expulsado, como son expulsados los vecinos de San Telmo, como son expulsados los vecinos de Constitución, los vecinos de Montserrat, porque hoy el problema es que nadie puede comprar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nadie que no sea dueño de una empresa multinacional puede comprar una vivienda en dólares en la Ciudad de Buenos Aires. Y puede alquilar, pero ese alquiler se te va por las nubes porque el mercado no lo regula nadie, porque el Estado no puede regular y se está desprendiendo todo el tiempo de los terrenos que le permitirían algún tipo de regulación, porque vos podés utilizarlo desde vivienda para proyecto, para vivienda social, para un procrear o para lo que sea, o por supuesto para dar respuesta a situaciones extremas, como es el caso de villas y asentamientos. Pero lo que a veces nosotros hablamos con los compañeros es llevar, digamos, tratar de abordar estos temas que a veces parecen tan lejanos, bueno, negocio de quién, al final son empresarios que hacen la plata trabajando, no, se están quedando, si hay alguien que vive del Estado, son toda esta gente que se queda con terrenos que valen miles de dólares y son subastados
a precio deal, como ocurrió, vamos a algo más concreto, más cercano también en nuestra comuna, con el terreno que está en Bajo Autopista, en la calle Lima 1261, ¿sí? Que es el terreno que está abajo, que está en Constitución, que usa de estacionamiento Canal 13, ¿sí? Que durante años lo usó, porque se lo dio, la dictadura militar se lo dio a Canal 13, por 30 años se fue renovando, y ahora que estaba vencido, se lo volvieron a dar, que fue lo último que nosotros denunciamos este año, que le estaban dando al único ofertante que se presentó a la subasta, que era el Grupo Clarín, le dieron esos terrenos que son del Estado. Entonces, eso nunca pasó por la Junta Comunal, nunca pasó por, digamos, nunca se abordó el tema, nunca se nos permitió decir, bueno, ¿y qué tal si ahí hacemos un polideportivo, que están todos los pibes que no tienen un lugar donde ir, una cuestión del Estado presente? La Comuna 1 es la comuna que tiene mayor cantidad de personas en situación de calle, una situación de los hoteles, digamos, con subsidio habitacional, que es realmente precaria. Cuando nos pasó el peor momento de la pandemia, íbamos a estos hoteles, y la verdad que era un foco infeccioso por donde lo mires, compartiendo baño, compartiendo todo, sin elementos de seguridad. Eso en el medio de la ciudad más rica del país. Entonces, bueno, un poco, digamos, nuestra visión es, en la Comuna 1 puntualmente tenemos un montón de objetivos del mercado inmobiliario que nosotros nos tenemos que organizar para defendernos de eso desde nuestra herramienta institucional, que es la participación a través de los consejos consultivos, de todas las comunas. Nosotros una vez por mes se junta el consejo consultivo, hay una reunión, de paso lo comento, el 18 de noviembre, que es el mes que viene, la semana que viene, donde cualquier vecino se puede anotar, puede expresar. Nosotros tenemos la obligación de tratar todo lo que se aborda en ese consejo consultivo. Y dicho esto, es como que, ustedes recuerdan cuando gobernaba Macri, que es muy reciente, lo que nos pasaba a nosotros como fuerza política era que nos tapaban de temas, o sea, nos tapaban de temas que uno ya no sabía si salía a defender al CONICET, si parar la represión, o sea, eran tantos temas que despedidos, o sea, que uno tenía que organizarse, bueno, o sea, te atacaban todo el tiempo por todos los costados. Esto es lo mismo que hace la reta. Mientras te está vendiendo el coto, se está quedando con el terreno en Constitución, y mañana, por ejemplo, quiere tratar en una reunión con todos los comuneros, con los 105 comuneros de la Ciudad de Buenos Aires, aprobar la primera etapa del Plan Urbano Ambiental. ¿Qué es el Plan Urbano Ambiental? Un plan que se vota, ellos quieren que se vote el año que viene, de cuál va a ser la ciudad que queremos los próximos 20 años. A ver, la ciudad que queremos los próximos 20 años es la que están planificando ellos y donde los vecinos no están pudiendo opinar absolutamente porque desconocen que está esa instancia de participación, donde los propios comuneros no tenemos los elementos y las herramientas de datos estadísticos que tiene el gobierno de la ciudad para que nosotros trabajemos sobre eso. Dicho esto, es una avanzada constante sobre los derechos que tenemos los vecinos, vecinas y los representantes que fuimos electos institucionalmente para defendernos de ese ataque. Entonces, bueno, un poco lo que, digamos, quiero cerrar para que pueda hablar Maru, pero lo que quiero decir es que tenemos una avanzada muy fuerte de la reta, pero nosotros tenemos datos concretos de que ellos están incumpliendo con un montón de leyes, solo que trabajan con el blindaje mediático para seguir avanzando. En la medida que nosotros de manera organizada podemos ir develando todo eso, se va evitando ese avance. Lo pudimos evitar con, bueno, ahora lo va a contar Maru, el tema de Costa Salguero, pero puntualmente hay cuestiones que el tema de Constitución no lo pudimos evitar, pero sigue judicializado, bueno, lo vamos planteando. Hay otros que evitamos, se quiere vender un edificio actualmente, hoy, en Montserrat, donde viven 15 familias, hace más de 30 años, sin darle respuesta a esa familia. Bueno, nosotros entendemos que con todo lo que se está planteando, se va a lograr dar respuesta a esa familia para que no queden en la calle. Y así con cada tema, pero bueno, como que el mensaje que quiero dar es que la manera en que nos vayamos organizando, y cuanto mayor presencia territorial tengamos, nuestra, de todas las organizaciones que integramos, digamos, nuestra fuerza política, la realidad es que eso, aunque pierdas, digamos,
por ejemplo, la 125 la perdimos, pero dejó un saldo organizativo en la sociedad impresionante, que nos permitió avanzar un montón. Lo mismo con la Villa 31, perdimos la discusión de que no queríamos que se apruebe la ley, que se terminó aprobando, pero en la Villa 31 la Reta perdió, el 71% sacó el Frente de Todos. O sea, que el saldo que tiene dar la pelea y dar la discusión, aunque a veces no la ganes en los términos en que las queríamos ganar, nos termina dejando un saldo de organización que nos permite seguir construyendo para seguir evitando otros avances. Pero bueno, quería cerrar con eso. Maru, te pasamos la palabra. Gracias, Sofía. Bueno, gracias. Gracias, Pablo, Gastón, y en nombre de ustedes a todos los compañeros y las compañeras por la invitación, por dejarme ser parte de este encuentro, por la militancia diaria, cotidiana también, y por dejarme compartir con Sofi, con quien compartimos mucho, porque amamos el mismo barrio, el barrio Padre Carlos Mujica, así que siempre es importante tener estos espacios de reflexión que, como decía Gastón y como introducía Sofi con algunas disputas puntuales, forman parte de la centralidad en la construcción política de ciudad que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a cómo se utilizan las tierras para el negocio privado, ¿no? Y cómo han construido también la institucionalidad, además de que, como decía Sofi, hay muchas cosas que las hacen fuera de la ley, también han sabido construir la institucionalidad que les permite legitimar de alguna manera la venta de normas, porque, digamos, yo asumí el 10 de diciembre, y lo cierto es que en esta legislatura lo que ha pasado desde el 10 de diciembre a esta parte fue que luego de que entramos en el proceso de la pandemia y entonces de las reuniones virtuales y se modificó la reglamentación que permite las sesiones virtuales, había una agenda en la calle ligada a la necesidad de que haya políticas de la Ciudad de Buenos Aires que atiendan la emergencia de la pandemia, mientras acá adentro, en la legislatura, la primer comisión que se reunió, además de alguna comisión informativa de salud, fue la Comisión de Planeamiento para avanzar con la segunda lectura del Triángulo de Salguero para poder proceder a su enajenación, ¿no? Entonces, claramente tiene que ver con una agenda que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que lo pone en el escenario, en la disputa central. Yo creo que, varias cosas, y voy a tratar de ser ordenada, pero después intercambiamos. Me parece que nosotros tenemos como una necesidad muy grande de hilvanar las distintas luchas que se dan en torno a la problemática de la vivienda, ¿no? Uno podría pensar que es muy lejana la discusión entre una persona que se encuentra en situación de calle, que, como decía Sofi, quizás la Comuna 1 es la que más de cerca atraviesa esta problemática, entre esa situación que, si se quiere, está de un lado de la cadena, y un pibe, una piba de clase media que, si no es por herencia, jamás va a poder acceder en la Ciudad de Buenos Aires a una vivienda propia, y no renunciar a la aspiración como trabajadores y trabajadoras de acceder a nuestra propia vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que pareciera ser una utopía, ¿no?, para quienes efectivamente no vienen de familias que les permiten acceder por herencia a la vivienda, porque no existe la posibilidad de poder hacerlo. Creo que nosotros tenemos el desafío, en términos simbólicos, de poder reconstruir ese encadenado que nos hace darnos cuenta de que todas esas problemáticas son parte de una lógica de reproducción de la ciudad y de la planificación de la ciudad en función del negocio y no en función de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Hay muchas compañeras que nos enseñan desde el urbanismo feminista que para poder entender la planificación de la ciudad uno se tiene que dar cuenta cómo las distintas trayectorias de vida, las distintas personas en su diversidad atraviesan la ciudad, y cómo la ciudad le da respuesta a esas necesidades y al cumplimiento de sus derechos, ¿no? Imaginémonos dos personas tipos en la Ciudad de Buenos Aires, una persona de clase media, media alta, que trabaja en el centro de la ciudad, que tiene su auto y que entonces no necesita del transporte público, que es parte de la planificación de la ciudad,
que tiene dentro de su edificio los espacios que le permiten llevar adelante la recreación de su vida, que después los fines de semana tiene un espacio privado en el cual se encuentra con el verde. Imaginémonos una compañera de la Comuna 8 que trabaja en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que necesita el premetro, que necesita acceder al transporte público, que necesita además que los cuidados, que los espacios de cuidados sean espacios que salgan de la lógica de lo privado y que haya política pública en función de eso, y que no cuenta con la vacante en la escuela para que su hija pueda acceder a ese derecho y esa obligación que tiene la Ciudad de Buenos Aires de poder garantizarlo, que además el único contacto con lo verde es el espacio verde, que como decía Gastón, en la Ciudad de Buenos Aires está cada vez reduciéndose más, y que cuando desde esta lógica el gobierno de la ciudad habla de espacios verdes y de la nueva construcción de espacios verdes, incorpora los canteros que existen en, por ejemplo, el Paseo del Bajo, como espacios verdes, y los contabilizan. Bueno, la ciudad, la planificación urbana nos tiene que permitir que estas dos trayectorias de vida y todas las trayectorias de vida tengan lugar y se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos dentro de la planificación urbana, ¿no? Y como decía Sofi, nosotros tenemos un plan urbano ambiental que se creó en el año 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, se terminó de limitar en el año 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, que debería contemplar todas las herramientas posibles para la sostenibilidad de la vida de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Un plan urbano que debería haberse actualizado a los 5 años, que no solo no se actualizó, sino que además se priorizó en la gestión de Mauricio Macri, pero también de Horacio Rodríguez Larreta, determinadas herramientas por sobre otras que tiene ese plan urbano ambiental, ¿no? Se supone que el plan urbano ambiental es la ley marco que regula todos los códigos que regulan en la Ciudad de Buenos Aires. El código de edificación, el código urbanístico, esos códigos fueron modificados el año pasado en la legislatura y todavía no se discutió la actualización del plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental, por ejemplo, contiene la herramienta de la creación de un banco de tierras, que como decía Sofía, es una gran herramienta que nos serviría nosotros contar con tierra pública a disposición de la necesidad de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires o de los espacios comunes, comunitarios que cada barrio, cada comuna requiere y necesita, que son muchos. Por sobre el banco de tierra pública, la ciudad prioriza otro tipo de herramientas, ¿no? Que a mí me gustaría comentarles. Quizás me pongo un poco específica en la discusión, pero a mí me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de simplificar las discusiones que se dan en la legislatura, que quizás quedan muy lejos, digamos, de la realidad cotidiana, pero que realmente si uno logra comprender el circuito de la lógica de la enajenación de tierra pública y de la venta de norma para la apropiación de ganancia por parte del privado, ahí comprende cómo todas las problemáticas de la vivienda tienen este eje en común y parten de esta misma problemática, ¿no? Nosotros en este momento en la legislatura estamos discutiendo algunos proyectos puntuales, Sofi lo decía y me gustaría terminar luego con Costa Salguero, pero estamos discutiendo tres convenios urbanísticos. Como les decía, el convenio urbanístico es una herramienta que se encuentra en el PUA y que se supone que son excepciones a la norma, justamente. La norma prevé un determinado tipo de constructibilidad en determinadas parcelas de la Ciudad de Buenos Aires, eso está establecido en el código urbanístico, en el código de edificación. Nosotros tenemos códigos que han ampliado casi al 40% la capacidad constructiva de la Ciudad de Buenos Aires en el último año. Es decir, hay capacidad constructiva, ¿no? Porque me parece que también tenemos que salir de aquella dinámica o de aquellos planteos que se hacen respecto de que nos oponemos a que la construcción sea una herramienta de reactivación económica. Para nada, lejos de eso. De lo que nos oponemos es de las excepciones a la norma, que lo que fomentan es la ganancia, la enorme ganancia en manos privadas. Y
estos convenios urbanísticos deberían, justamente como les decía, resolver algunas situaciones insuficientes previstas en los códigos, y se supone, por la propia ley, que deberían tener no solamente un beneficio para un privado, sino también tener un beneficio, se tiene que garantizar el interés público de estos convenios. Y les pongo un ejemplo, porque es una herramienta que se utiliza bastante. En este momento estamos yendo a una audiencia pública, porque ya hemos tenido una primera votación de un convenio urbanístico en Villa Crespo, en Fitzroy 800, ¿no? Un terreno lindero a las vías del tren. ¿Qué sucedió? En el año 2017, ese predio fue subastado por el AVE, porque recordemos además que cuando Mauricio Macri asumió a nivel nacional, le permitió al AVE, le dio al AVE una capacidad que el AVE no tenía, que era enajenar tierras, ¿sí? Subastar tierras sin que eso pase por el Congreso Nacional al borde de la inconstitucionalidad. Ese predio fue subastado en el año 2017, tuvo como precio base 7 millones de dólares, se terminó subastando por 13 millones de dólares, y así como se subastó a un privado, tenía una capacidad constructiva determinada. Bueno, ¿qué sucede con esos terrenos? Luego vienen a la legislatura. ¿De qué forma? En forma de convenio urbanístico. Y ahí es donde nos convertimos en vendedores de norma, ¿no? Porque esta legislatura se ha convertido en una inmobiliaria que lo que a quienes benefician es justamente a estos privados que presentan este convenio urbanístico a la Ciudad de Buenos Aires, realizan un informe en donde dicen que esto va a traer grandes beneficios para la ciudad, y la ciudad le permite ampliar su capacidad constructiva. Entonces, no me quiero extender mucho, pero me parece importante este caso puntual, como que es puntual, pero nos ayuda a entender todo el procedimiento. La Nación, cuando estaba Mauricio Macri, subasta, compra un privado, viene a la legislatura, se amplía la capacidad constructiva, esto le da al privado una ganancia extraordinaria. Nosotros hicimos el cálculo, por ejemplo, en este terreno, dependiendo de cuánto está el metro cuadrado, que con esta modificación en la norma, el privado se hace de aproximadamente 16 millones de dólares, ¿no? Según nuestros cálculos, aproximadamente, más o menos 16 millones de dólares. ¿Cuál es la ganancia para la ciudad? El privado le da a la ciudad de Buenos Aires $1 millón y un espacio abocado, destinado al espacio público, al espacio verde. ¿Qué espacio le da en este caso? El espacio que es lindero a las vías del tren, en donde no se puede construir, entonces de ninguna manera ese espacio va a poder ser utilizado de otra forma que no sea espacio público, que veremos si lo destina a espacio verde. Entonces, el mecanismo es el que se utiliza en todos los convenios urbanísticos, que termina siendo un mecanismo que favorece ampliamente a un privado. Recordemos, me parece importante siempre decirlo porque los compañeros tienen que saberlo, nosotros tenemos una composición muy desfavorable en esta legislatura, que producto a la gran campaña electoral que hemos hecho, se ha cambiado de alguna manera, pero el oficialismo sigue teniendo los votos que necesita para este tipo de leyes, que en este caso son 31 votos, y es un proceso de doble lectura, 31 votos, audiencia pública y luego 31 votos. Recordemos que el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene 26 legisladores que son propios, 9 radicales y 2 socialistas. Es decir, 37. Es decir, la cantidad necesaria para hacer este proceso las veces que quieran. Ahí la disputa, por supuesto, es fuera del espacio de la legislatura, ¿no? Nosotros acá poniendo la voz, denunciando todo lo que podamos denunciar, pero sin duda yo creo que el ejemplo paradigmático, y que yo creo que tiene que ser una inflexión respecto de lo que sucede dentro de la legislatura, es Costa Salguero. Creo que hemos logrado con Costa Salguero, producto también de algo que decía Gastón, la pandemia también puso el foco y nos permitió poner la lupa respecto de cómo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, cuál es nuestra conexión con el espacio público, con el espacio verde, y cuál es nuestra conexión con el río, y la comparación de Montevideo aparece, pero también aparece la comparación con la costa de Ensenada, con distintas otras ciudades costeras muy cercanas a las nuestras,
que han priorizado el uso de lo público y han además velado porque se cumpla con una cuestión que es constitucional, ¿no? El acceso al río tiene que ser público para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y no es así, y creo que lo grosero de lo que estaban planteando en este caso, con la construcción de estos edificios, generando una muralla entre el río y nosotros, creo que ha permitido que de alguna manera ese bloqueo mediático que tiene Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires sea interpelado de alguna manera, y creo que estamos de cara a una audiencia pública que va a ser el 27 de noviembre, que ya tiene más de 2.000 inscriptos, que es récord en la ciudad de Buenos Aires, y muchas acciones diversas de colectivos que han alzado la voz para defender este espacio que tiene que ser de todos. Creo que lo del 27 tiene que ser un punto de inflexión, creo que así se avance con el proyecto en la legislatura. Esto tiene que ser un costo político enorme para el oficialismo, pero también para sus fuerzas aliadas, que se han cansado de decir que quieren espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó, digamos, que aparece también como uno de los personajes quizás posibles a reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los que se jactó de hablar del espacio verde y el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, y hoy está acompañando con sus votos este proyecto en Costa Salguero. Me parece que realmente estamos ante una oportunidad histórica, por lo menos de que haya un compromiso muy grande de la ciudadanía para con un proyecto de ciudad alternativo, distinto, que contemple la sostenibilidad de la vida, el vínculo con el ambiente, la sostenibilidad del ambiente por sobre los intereses de los negocios privados. Para mí es sumamente importante espacios como estos en donde podamos intercambiar para poder pensar también cuáles son los usos que se requieren en la ciudad de los espacios públicos, que tienen que ser una de las disputas centrales que demos. En principio eso, si quieren ahora intercambiamos. Espero haber sido clara. Muchas gracias. Gracias Maru, gracias Sofía, gracias Gastón. Abrimos la lista de oradores. En principio decir que uno se da cuenta cuando hay militantes que llegan a cargos electos, ¿no? En el caso de, bueno, Sofía ya nos conocemos tiempo y siglos, y Maru, Eli, nos conocemos indirectamente por el compañero Juan María Escobar, ahí de Chubut, que milita con compañeros tuyos que están ahí en Chubut, le había dicho a Nico. Sofía me decía, digamos, todo lo que hay para hacer acá, cuando fue elegida, todo lo que hay para hacer acá y que no se hacía, digamos, como que cuando uno viene de un ritmo de militancia, encuentra un lugar y dice, che, pero esto la rompemos acá, ¿no? Sin muchos recursos y sin muchas cosas, como está acostumbrado uno, la termina rompiendo. Lo otro que quiero decir, no me quiero olvidar, ahí está el compañero Carlos Ricciardelli. De Spreche también estamos editando una revista que es Colectivo Substantivo, que lleva adelante un grupo, y está Patricia ahí también y Guillermo, un grupo de trabajadores afiliados en UTE, y entonces también después nosotros sabemos ahí del bachillerato popular, del hormiguero. En principio conozco por la UNDAP el de ¿cómo se llama? El de Rodrigo Bueno. Ay, el de la Rodrigo Bueno, ahí está, gracias Maru. Pero bueno, digamos, entonces por ahí hacerte acercar, hay un montón de compañeros que ustedes con un bachillerato popular, un montón de compañeros, la educación pública, la actual y la que viene, bueno, por ahí después te hacemos acercar la revista. Para los que se sumaron ahora, recordamos que son los 40 años del Jaureche, con lo cual por ahí le íbamos a también otro mangazo, Maru, y le pedimos también a Sofía y a Paula también, cumplimos 40 años, por ahí estamos trabajando en un reconocimiento institucional, digamos, por ahí en la legislatura, en diputados, digamos, del espacio, porque hay el esfuerzo de un montón de compañeros, ahí está Rubén Romarino, está Jacinto Paz, está el secretario general
el presidente del centro, Néstor Borojowski, que vienen remándola hace un montón, entonces por ahí un reconocimiento es como un cariño, ¿no? Maru, ¿estás ahí? Supongo que eso se puede presentar en la LEGI, ¿no? Sí, por supuesto, hacemos la presentación y yo estoy como vicepresidenta en la Comisión de Cultura, que es donde salen también las declaraciones de interés, una comisión presidida por Roy Cortina, tenemos ciertas dificultades, pero vamos, por supuesto, a hacer la presentación y proyectos como estos son los incuestionables, ¿no? Y los que también me parece hay que apostar para que salgan. Una comisión, les dejo un dato de color, porque también me parece que la discusión por el patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, y en San Telmo particularmente, es una discusión central y también habla de un modelo de ciudad, ¿no? Nosotros estamos dando una disputa muy, muy grande respecto de cuál es qué consideramos patrimonio histórico-cultural y cómo vinculamos también a las nuevas generaciones con el patrimonio, ¿no? Como el patrimonio debería ser de interés para todos y eso se milita. La Comisión de Cultura declaró de patrimonio histórico-cultural de la Ciudad de Buenos Aires este año, que es mi primer año, una sola cosa, y es las letras BA, que están, las letras BA, vieron, que son de Pasto, que están en el obelisco, que son la marca del oficialismo. Ese es el patrimonio histórico-cultural según Horacio Rodríguez Larreta y Roy Cortina en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo lo que nosotros hagamos y presentemos y querramos valorizar de nuestros espacios, de nuestras comunas y demás, nos ayudan a dar una discusión muy fuerte también respecto del sentido del patrimonio que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Me fui de tema y vamos a hacer la declaración, pero quería dejarles esta pequeña frutillita de las cosas de las que, como bien vos decías, Pablo, nosotros llegamos acá, de alguna manera, dispuestos a no acostumbrarnos a una lógica que existe en esta legislatura y con la que los compañeros de nuestro espacio político vienen luchando hace muchísimos años por no acostumbrarse, de cara a estar convencidos de que nosotros tenemos 3 años para construir la alternativa política en la ciudad de Buenos Aires, y que esa tiene que ser la tarea, y que la elección del año que viene es fundamental también para ir torciendo ese voto, y que a la resistencia a su modelo también tenemos que construir nuestro propio modelo de ciudad, y pensar en las prioridades, como decía el compañero, pero también pensar en qué ciudad queremos, ¿no? Cómo le ponemos a eso idea, proyecto, para salir a enamorar a aquellos que seguramente tienen mucho por decir de esta gestión, pero eso. Bueno, está abierto las preguntas. Ahí pregunta Gustavo si es cierto el tema del traslado del puerto a la ciudad de La Plata. No sé si alguna... No tenemos idea. Sofía tampoco. No. ¿Qué se sabe de los terrenos debajo de las vías del tren que dejaron en Chacarita? Todos esos terrenos que digamos que en realidad son generación de tierra, de nueva tierra, ¿no? Porque son los bajos viaductos que se fueron generando, fueron concesionados por el gobierno nacional a privados. Se dio un proceso muy fuerte, yo no sé si puntualmente en Chacarita, pero se dio un proceso muy fuerte incluso de participación de los vecinos que intentaban de manera justamente participativa pensar y priorizar cuáles eran los usos que esos terrenos tenían que tener, ¿no? Ahí estuvo la compañera Paloma Garay también de la Cámpora, y que es asesora de Paula, trabajando fuertemente, y bueno, existe esta lógica también de construir espacios de falsa participación, ¿no? En donde los vecinos claramente pusieron la voz respecto de cuáles eran los usos prioritarios, y la necesidad de que haya un CESAC, y la necesidad de que haya espacios de cuidado, y cómo después el macrismo terminó priorizando el uso de este espacio para los emprendimientos privados, ¿no? Espacios gastronómicos y demás. Creo que la disputa grande que tenemos en ese sentido es cómo, en este caso, cuando se crea tierra pública,
que no se cree para la concesión a usos privados, fundamentalmente ligados a la rentabilidad, digamos, y ligados a la rentabilidad de unos pocos, digamos, a espacios comerciales que, digamos, pues, está bien que existan, pero teniendo tanta faltante de uso de espacio para la garantía de derechos centrales, como son la educación y la salud, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, deberían poder priorizarse. Mi consulta tiene que ver con, ¿hay siempre quedan departamentos de gente que no tiene, como que no tiene sucesión y quedan pendientes? ¿Hay un banco tanto en la comuna como en la ciudad, un banco de propiedades que estén dando vueltas, digamos, y si ustedes tienen acceso a esa información y cómo se distribuyen esas propiedades, digamos? Bueno, yo lo que sé al respecto es que se presentó un proyecto de ley por parte de otros legisladores del bloque, en este caso Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández, justamente para que se pueda priorizar el uso de esos espacios que quedan, digamos, sin destinatario, para un programa integral para la gente en situación de calle. Yo creo que falta regulación al respecto. Justamente porque no existe un espacio, un banco de tierras, que en este caso incorporaría el banco de propiedades, digamos, que permita destinar un uso específico a estos espacios. Incluso hay varios proyectos presentados respecto a la posibilidad de priorizar situaciones de violencia de género y que se puedan utilizar en ese sentido. Por lo que yo tengo entendido, hoy no hay un uso específico delimitado en los casos en donde la sucesión, digamos, no tiene herencia. Sí, respecto de qué hacer con eso que es de todos, la realidad es que, digamos, cómo nos manejamos desde el gobierno nacional y cómo se maneja la ciudad. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros nos enteramos, porque bueno, imagínate que estábamos con muchos problemas por el tema de cómo teníamos que asistir a los vecinos y las vecinas, que tenía muy fuerte el tema del contagio, y no había lugares para testear. Entonces, durante la pandemia, en el mes de mayo-junio, en Retiro, se estaban buscando lugares donde montar un nuevo centro de testeo, porque era insuficiente el que estaba para la Villa 31, que como todos saben, ahí arrancó súper fuerte, y la verdad la cantidad de contagios con 10 días sin agua fue abrumador. Y bueno, y en ese momento del Ministerio de Transportes se estuvieron viendo cuáles eran los terrenos ferroviarios que había disponibles o en desuso, en realidad para esto, ¿no? Bueno, finalmente se montó un centro de testeo en lo que es la terminal de cruceros en Retiro, pero en ese momento se fue a buscar se fueron a ver los lugares, y se encontró que había un terreno muy pegado a la Villa 31, que es el barrio Mujica, ¿no?, en Retiro, pero bueno, que no estaba para el fin que se perseguía. Pero, como en ese recorrido estábamos los militantes, y nos enteramos que había un terreno, lo cuento como anécdota, ¿no? Pero está bueno, ¿no? También que uno enseguida dice, che, pero podemos hacer algo, está bien, no está para esto, pero puede estar para un fin social. Finalmente se hizo un convenio, que bueno, ahí digamos el que nos ayudó y nos empujó con toda esta cuestión fue Mariano Recalde, para que podamos ir a ver efectivamente el lugar. Y bueno, se convenió, digo, bueno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio, la gente de Deportes Nación y el club, uno de los clubes que hay en el barrio Mujica, que está Mónica Santino, que es una compañera feminista que viene dando hace más de 12, cumplió este año 13 años de laburo social en el barrio, todo un convenio para que se hiciera un polideportivo en ese lugar. Y de hecho se firmó el convenio, ya salió el pliego de la licitación para hacer la obra, para un polideportivo que en realidad en términos de inclusión social es fundamental. Nosotros hace más de 13 años que estamos con Macri primero, fue con Larreta en la Villa 31, sin ni siquiera una canchita techada, ni nada que tenga que ver con poder darle un lugar de contención y de inclusión, y de igualar derechos
a los pibes del barrio, ¿no? Que aparte con todo lo que te da esto de estar incluido en un ámbito que te contenga, ¿no? Y donde Mónica Santino lo que plantea también es dar, si querés, una visión feminista digamos, de igualdad de derechos, de capacitación, es toda una idea hermosa que surgió, si querés, en un contexto totalmente adverso, que tenía que ver con encontrar un lugar para hacer un centro de testeo para Villa 31, y bueno, cuando vos estás por eso uno a veces dice, sí hay que meterse en política, cuando uno está en lugares donde se toman decisiones, y está levantando la mano diciendo, che, y si esto lo proponemos para esta otra cuestión, se cambia la realidad. De hecho, eso se firmó, y para el mes de agosto del 2021 va a estar terminado ese polideportivo con una cancha de fútbol 8, 2 canchas de básquet, digamos, 3 aulas para capacitación e información, que de hecho puede ser para muchísimas otras cosas, ¿no? Por supuesto, para alguna charla de Jauretche también lo podemos usar, pero lo que quiero decir, ¿qué hizo, ¿no? Con un terreno que está en retiro, que vale miles de dólares el metro cuadrado, el Estado Nacional de Alberto Fernández, y qué es lo que hace el gobierno de la ciudad cuando le queremos pedir que nos dé un pedazo de terreno en Constitución para desde lo que tiene que ser, digamos, un centro de salud, un lugar de contención, un centro integral de la mujer. A ver, como dije antes, nosotros en la Comuna 1 tenemos 205.000 habitantes y 128.000 de esos habitantes son mujeres. Los centros integrales de la mujer tienen que haber uno cada 55.000 mujeres, o sea que nosotros hoy tenemos uno solo, tendríamos que tener 2, tenemos uno solo. Bueno, son todas discusiones y ellos te dicen que no tiene lugar, o sea, ¿cómo no tiene lugar? Una de las batallas que estamos dando respecto de utilizar los terrenos del Estado en beneficio de los vecinos del barrio, en San Telmo justamente, estamos empujando muchísimo el tema de la relocalización del Centro de Salud de San Telmo, el CESAC 15, en donde hoy funciona la sede comunal, que es el Expa del AI, la mitad de esa manzana funciona la sede comunal y la otra mitad todavía no está, digamos, la obra para que haya algo ahí. Nosotros lo que decimos es, tiene que estar el centro de salud en condiciones para toda la población, que hoy el Centro de Salud de San Telmo no solo atiende a los vecinos y vecinas de San Telmo, sino a los de la Rodrigo Bueno, una parte de Monserrat, una parte de Constitución, y estamos avanzando muy fuerte en eso, somos siempre optimistas, no sabemos si la obra se podrá iniciar el año que viene, pero estamos como con este tema de la pandemia, también el sentido de la oportunidad de que no les queda otra que atender la cuestión de la salud, y bueno, y empujar para que si no se inicia el año que viene, se inicie el otro, pero bueno, con urgencia, pero, y sumado a la consulta que decías, Pablo, de qué se hace con los terrenos, nosotros ahí vimos que el gobierno de la ciudad tuvo que responder todo un planteo que hicieron en la Comuna 13, esto está bueno, también les comento que todos los comuneros del Frente de Todos estamos digamos, en contacto, quizás esto no existía años anteriores, pero somos 39 comuneros del Frente de Todos, que estamos todo el tiempo, digamos, organizados para hacer todas las acciones en conjunto, que no es lo mismo o algo aislado que todos juntos haciendo lo mismo. Y bueno, ahí lograron que el gobierno de la ciudad conteste de todos los terrenos del gobierno de la ciudad y todos los inmuebles del gobierno de la ciudad, qué uso se les está dando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue ahora ir por lo mismo, para saber en la Comuna 1 si lo están alquilando, qué uso se le está dando, para ni bien encontremos uno en desuso, pedirlo para el barrio, para San Telmo, para Constitución, para Monserrat. Pero bueno, eso es una información que no quieren dar nunca, o sea, se ha pedido en otros momentos, pero ahora como que no les quedó otra, así que vamos para que la Comuna 1 tenga toda esa información, y bueno, y podamos elaborar proyectos en ese sentido. Complemento ahí un cachito en función de esto que decía Sofi, de la pregunta, recordando que también nos tocó votar en este caso que se puedan vender 3 cocheras que estaban en esta situación este año en la ciudad, y que en general lo que sucede en esos casos es que se rematan, digamos, es que se venden. Y ahí, en complemento con el proyecto que les mencionaba de Ofelia y de Juan Manuel, aparece la necesidad de pensar en una inmobiliaria pública de la ciudad, ¿no? Que permita ser una herramienta de regulación de esos inmuebles, que los destine para los usos que se consideren prioritarios, y así como mencionamos la gente en situación de calle, las compañeras que tienen, que atraviesan situaciones de violencia,
se pueden pensar cuáles son aquellas prioridades que necesitamos. En este caso la justificación fue que estamos en el marco de una emergencia sanitaria y que se iba a destinar este dinero de las 3 cocheras para la salud. Porque además recordemos que la emergencia económica que se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires permite y establece una emergencia económica que no votamos como bloque porque no tenía delimitadas cuáles eran las prioridades que la ciudad tenía que atender en el marco de la emergencia sanitaria, porque, digamos, esto ya lo tenemos recontra claro, pero a la emergencia sanitaria, a la necesidad de redireccionar fondos en los hospitales y en la emergencia sanitaria, el gobierno de la ciudad no le adicionó ningún otro tipo de fondos prioritarios para atender lo que la emergencia sanitaria trae consigo, ¿no? Incluso se recortaron recursos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la emergencia económica, con una mirada muy parcial respecto de cuáles son las necesidades a atender en un año como el que estamos atravesando, en donde no se puso un solo peso en, por ejemplo, sostener las actividades culturales, los espacios culturales que cerraron en la Ciudad de Buenos Aires y que muchos todavía no han vuelto a abrir, en complementar un IFE nacional con alguna política de ingresos para aquellos sectores o una ATP nacional con alguna política de ingresos para aquellos sectores que más lo necesitaban. No hubo nada, ninguna política en ese sentido en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto montados en una idea de gestión municipal que ellos construyen y que intentan seguir imponiendo en la Ciudad de Buenos Aires, que la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires pareciera ser la de un municipio, ¿no?, que gestiona el uso del espacio público ligado a los servicios del espacio público y que no debería tener una política de trabajo, debería tener una política ligada, por supuesto, a la educación, ¿no?, que ya hemos visto lo que ha sido en los últimos 10 años el recorte en presupuesto educativo, ya hemos visto las canastas que se les entregaron a los pibes en el marco de la pandemia y la crueldad que esas canastas alimentarias representan, ¿no?, la foto de esos 5 saquitos de té y esos 5 saquitos de mate cocido para los pibes en esta emergencia, en este contexto de las escuelas públicas. Así que eso, digamos, en general, volviendo y retomando, son viviendas que van a la venta, y que necesitamos construir otras herramientas que nos permitan ponerlas al servicio de las prioridades de los vecinos de la ciudad. Ahí Néstor, Néstor dice que no pudo conectar Néstor Gorojowski, el presidente del centro. Saludos, está muy contento y agradece la participación. Y pregunta, ¿tiene la frente de todos algún estudio sobre la transferencia de rentas entre la Cava y el resto del AMBA para sostener una propuesta de planificación urbana integrada que considere a Cava vecino el mero centro de una gran ciudad? No es para que me respondan ya, sino para transferirle a las compañeras la inquietud, digamos. Bueno, no sé, porque eso es haber estudiado otras cuestiones. Ya te veo que estudiaste, ¿querés contestar? No, lo dejás para después. Ahí me parece que... No. ¿Dijiste Maru o dijiste Sofía? No, pará, no te escuché. No, pero para que conteste Maru, pero digo, sí, me parece que hay que agarrar ese tema y hacer algo al respecto, pero claramente... Sí, totalmente. La necesidad de pensar integralmente la región y el área metropolitana es una deuda que tenemos también como fuerza política, ¿no? Esto hay que decirlo, digamos, no solo las limitaciones propias de la política que hacen que nos sea muy difícil pensar en la ciudad desde el gobierno, pero sí necesitamos complementar las miradas y pensar integralmente los circuitos. Digo, cuando yo me refiero a la sostenibilidad de la vida y a pensar la integración social y urbana desde las trayectorias de cada uno y de cada una, nosotras desde la ciudad, consideramos que también tenemos que pensar e incorporar a los 3 millones de
compañeros del conurbano que transitan en la ciudad de Buenos Aires y que requieren de política por parte de la ciudad de Buenos Aires para su tránsito, y que además le aportan muchísimo a la ciudad de Buenos Aires en términos económicos, y que entonces esas barreras políticas y geográficas no nos tienen que poder impedir pensar integralmente un proyecto que contemple esa diversidad, esa integralidad que se da en las trayectorias de quienes lo habitan la ciudad y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sin duda es uno de los elementos que también contempla el PUA, porque el PUA contempla la posibilidad de pensar en la región metropolitana, pero que digamos, es cartón pintado, ¿no? El PUA, digamos, por decirlo, es una herramienta que tiene mucho, muy lindo, pero que después no se materializa claramente en que esas herramientas estén puestas al servicio de los porteños y de las porteñas, y en sentido amplio de quienes le aportan a la Ciudad de Buenos Aires, transitan la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que es desde ahí es donde tenemos la enorme necesidad, y comparto la enorme necesidad de pensarlo integralmente. Sí, no sé si alguien... sí, ahí me parece que también, digo, el planteo nuestro es también, digamos, la Buenos Aires es trabajada y construida desde los 2 o 3 cordones del conurbano, y esa gente no vota a la persona que gobierna esa ciudad que la mayoría vive, digamos. Hay algo ahí, esto que dice Maru me parece importante, digamos, la inmediatez de lo electoral cada 2 años nos vuelca a que estemos preocupados por convencer a los porteños solamente, y no poder trabajar, digo, podemos trabajar eso en la elección nacional, en un proyecto real, pero quizás la disputa inmediata nos come la elección, ¿no? Cada 2 años. Me parece que ahí hay algo que vamos a tener que pensar, porque con Sofía también lo charlábamos la vez pasada, que uno se encuentra en que está en un cargo que no tiene sociedad civil, o sea, vos sos comunero y abajo no tenés a nadie, digamos, te votan, está bien, estás en una lista, pero no tenés, ya ella se cruzará más todavía, pero me imagino que a Maru le pasa lo mismo, se cruza con que no tenés subjeta tuyo, gente que te presione, gente que te diga, gente que quiera ir, y vos te ves muchas veces arrastrando el carro, digamos, ¿no? Como, che, hay un terreno, hay que defender el terreno bajo autopista de Clarín. Vamos, digamos, como Sofía lo planteaba recién. Bueno, nos dimos cuenta un par de, no por lo de Clarín, sino por lo de la Villa 31, nos dimos cuenta un par de militantes y fuimos. Bueno, pero de lo que se trata es de involucrar a todos. La mayoría de los porteños que no vive de estas riquezas ni de estas especulaciones inmobiliarias, ¿no? Me parece que hay que después se me ocurría otra cosa que también es para pensar, por eso lo abro, que es esto del blindaje mediático, ¿no? De Larreta. ¿Qué es digo, como para decirlo, qué es el blindaje mediático? ¿Qué implica? Y cómo se contrarresta, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay unos temas que tiro, que no tienen que ver con los terrenos, pero me parece que tiene que ver con los terrenos también, ¿no? Lo tiro ahí para complicar. Sí, no, y ahí igual, digo, hay experiencias que de hecho están en la Comuna 1 y de hecho están en el barrio de San Telmo, donde se rompió ese blindaje mediático. O sea, San Telmo no era un barrio donde ganara el Frente de Todos, y en la última elección ganó el Frente de Todos, ¿no? Le ganó Larreta el Frente de Todos. Me parece que hay cuestiones y no es casual que el barrio de San Telmo es uno de los barrios que tiene mayor presencia de todas las organizaciones. Yo vuelvo a hacer eje ahí porque claramente no somos dueños de TN ni de Canal 13, de hecho los últimos 4 años fue imposible, sin embargo, había una imagen de que, bueno, Macri quizás iba a perder, pero que Larreta iba a arrasar. Bueno, en el barrio de San Telmo Larreta perdió. O sea, no solo perdió Macri, perdió Larreta, perdió Horacio Rodríguez Larreta, que está presentado como un tipo que gestiona bien. Perdió en el barrio de Constitución, también perdió Larreta, en la última elección, que estamos hablando del año pasado.
perdimos nosotros por 2 puntos nada más en el barrio Montserrat. Entonces, que son barrios donde no tenés todo un sector supuestamente, como nos quieren quizás identificar como fuerza política, los más postergados, que se sienten más representados, pero que la clase media nunca nos va a votar. Bueno, la verdad que San Telmo es un barrio de clase media, o sea, sí, y sin embargo nos votó. Entonces, bueno, nosotros mismos tratar de ver qué es lo que pasó ahí, porque era como lógico que, vuelvo a repetir, de que Macri iba a perder, pero Larreta iba a arrasar en la ciudad de Buenos Aires, pero un barrio como San Telmo y Constitución, vuelvo a repetir, Constitución nunca habíamos ganado el barrio de Constitución. Si bien parece que también era un sector que nos hubiese votado, era lógico que nos votara siempre, no nos votaba. La última elección, hace meses, nos votaron, ganamos las elecciones. De hecho, la Comuna 1, que está compuesta también por Puerto Madero, por San Nicolás, que el problema de San Nicolás, ¿cuál es? Que es un barrio, que es, digamos, toda la calle Corrientes, los teatros, tribunales, muchos lugares que se alquilan y que los dueños no viven ahí, hay muchos estudios jurídicos, y que esos dueños en realidad quizás ya están un poco como parados en un lugar donde, bueno, votan siempre, digamos, algo que es muy difícil hasta ir a hablarles porque no viven ahí, pero lo que quiero decir es, con toda esa composición, la Comuna 1 del Frente de Todos sacó un 37% de los votos para jefe de gobierno, es un montón, o sea, es un montón para la Comuna 1, teniendo en cuenta que vos tenés a Retiro, no la Villa 31, sino que tenés una población que es toda la de Barrio Norte, los que viven ahí en frente del Sheraton, y todo eso, que es mucha cantidad de votantes, que de hecho es la que tiene mayor cantidad de votantes, y bueno, y eso nos desequilibró, pero nosotros ganamos en Constitución, ganamos en San Telmo, arrasamos en la Villa 31, o sea, creo que si hacemos un trabajo de mayor inserción territorial, y podemos, una propuesta que me hizo Pablo, y después nos agarró la pandemia, pero veníamos trabajando en esta idea de llevar a la comunidad, y articular con la facultad, que la tenemos también en la Comuna 1, las facultades sociales, todo este tema de, bueno, llevar a los vecinos y las vecinas la importancia de participar. Cuando nosotros, quizás con alguna experiencia, tenemos la participación activa, porque formamos parte de organizaciones, ya tenemos esa gimnasia, pero bueno, está lleno de vecinos que no, y que muchas veces terminan votando porque no saben todo lo que, realmente no saben en qué se le está afectando la vida cotidiana, optar por un color político que los termina perjudicando y que les termina cobrando un alquiler que no van a poder pagar nunca. Así que bueno, mi compromiso, Pablo, a retomar ese proyecto que bueno, después después llegamos a pandemia y se nos fue un poco, pero tenemos que trabajar en la comuna, hacerla más cercana a los vecinos, que entiendan la importancia de la participación, que es un poco lo de siempre, la importancia de la política. No es lo mismo que esté en un lugar de responsabilidad y que toma decisiones a alguien que no le interesa más que el interés de un sector, que aquel que representa a los que nosotros queremos representar. Clarísima la compañera, le agrego muy cortito, que muy en línea con lo que decía, y hago eje en algo que dijo que me parece central, que es romper con el discurso de Larreta como buen gestor, ¿no? Nosotros tenemos hasta compañeros que hablan de Larreta como buen gestor. Nosotros tenemos que romper esa idea, y eso, la forma de romper esa idea es visibilizando los pequeños conflictos que muestran la hilacha del modelo que hay detrás, que es del que hablábamos, ¿no? Del modelo de la ciudad ligada a los negocios y no a la sostenibilidad de la vida. Y respecto a la participación, a mí me parece que tenemos un enorme desafío como fuerza política, y que Unidad Ciudadana, creo que, bueno, como siempre, ¿no? La compañera dando en la tecla de lo que se necesitaba en ese momento, de incorporar diversas formas de participación, porque creo que el desafío que tenemos en la ciudad, en una ciudad tan diversa como la nuestra, es comprender que las formas en que los vecinos y las vecinas se incorporan a la participación política, en nuestro caso es en organizaciones políticas claramente identificadas con un espacio político, pero que el desafío del frente antilarretista en la ciudad de Buenos Aires tiene que poder incorporar las múltiples formas de participación y las microformas de participación que se dan en la ciudad de Buenos Aires, que son enormes, muy valiosas, que si se encadenan y que si se logran encadenar en una idea común, es de una fuerza y de una potencia realmente
muy grande, ¿no? Nuestra idea de comunidad organizada tiene que poder contemplar a aquellos que se manifiestan en Caballito en contra de las torres, y a través de una asociación que se manifiesta en Caballito en contra de las torres, y a través de un centro cultural que cree que hay que discutir una lógica distinta a la cultura hegemónica en la Ciudad de Buenos Aires para determinado sector y para determinado espacio, y la biblioteca popular o el club de barrio que está concentrada en que los pibes puedan acceder al disfrute del deporte y al derecho y a la garantía del deporte, ¿no? Poder contemplar las disputas sectoriales que se dan en torno, por ejemplo, digamos, al ambiente, a la posibilidad de consumir de productos autogestivos y a la posibilidad de generar cadenas de consumo distintas a las que se vienen dando, las diversas lógicas de participación que tiene la Ciudad de Buenos Aires que puedan ser incorporadas a un proyecto político de ciudad alternativa. Creo que ese es un desafío enorme que tenemos y que tenemos la responsabilidad de que se sientan parte de un hilo común que en definitiva es el de una ciudad inclusiva, diversa y para todos, ¿no? Creo que ahí hay una clave que es sumamente importante y que la venimos ejercitando y que lo venimos haciendo y que hay que seguir propiciando esos puentes entre nosotros, las organizaciones políticas, y aquellos y aquellas que se organizan, que participan y que desde lo que hacen en la micro están proponiendo un modelo alternativo de ciudad. Ahí el compañero Jacinto pasa con ganas de levantar la mano hace tiempo. Jacinto. No se te escucha, Jacinto. Desmuteate. Mientras tanto, leo la compañera Verónica, la ciudad es muy rica, que solo la quieren para unos pocos, nos dejan afuera, por eso tenemos que militar los territorios con ideas y buenas propuestas para la inclusión de todos. Exactamente. ¿Me escucha? Ahí se escucha, Jacinto, dale. Bueno, la verdad, excelente la exposición. Yo ingresé un poquito tarde porque estaba trabajando. Creo que los legisladores, nuestros legisladores, que son los representantes del pueblo, de nuestro pueblo, no sé si trabajan, me parece tendrían que trabajar en proyectos conjuntos respecto del tema de terrenos en la ciudad de Buenos Aires, porque ya en estos momentos hay espacios públicos que no sé qué destino le van a dar, por ejemplo, que son el viaducto Sáenz-Constitución. El ferrocarril Belgrano Sur ahora está en la estación Sáenz, que está elevada. Eso va a continuar hasta Constitución. Es un proyecto de nación. Ahí se van a generar nuevos espacios públicos. El otro tema, que es mucho más amplio, mucho más grande, es el proyecto de llevar el puerto de cargas de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Es decir, liberar a la capital federal de los camiones y de los containers. Eso es un proyecto que está en estudio actualmente, que lo tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene el puerto de Dock Sur, que era de Solgante, Chin, y bueno, se va a ampliar, y otros puertos también, como de Campana para acá, digamos, Campana, Zárate, como para descentralizar la carga. Y quedaría solamente el puerto de Buenos Aires para pasajeros, o sea, para turismo, para recibir ¿cómo se llama? Los transatlánticos que vienen con pasajeros turistas. Y quedaría un espacio inmenso, no sé cuántas hectáreas tiene el puerto de Buenos Aires, y eso creo debiera ser una preocupación. Si bien es cierto, no es inmediato, sí a futuro hay un trabajo conjunto de nación y provincia, es decir, digo, de nación y la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, en el futuro... Jacinto, perdón, Jacinto, te quería hacer una consulta. Vos sabés que eso se está pensando, por lo menos, el tema del traslado, o sea, que es un proyecto que existe, ¿sí? Sí, en ese sentido, de tu visión, digamos, ¿te parece, o sea, vos qué opinas, que está bien que se traslade el puerto a la provincia de Buenos Aires, y en todo caso, o sea, como que es una buena iniciativa, de última para descentralizar,
y que en todo caso tendríamos nosotros como militantes, como representantes de quienes nos votaron, que están con el Frente de Todos, pensar entonces, antes que avance un proyecto inmobiliario en esas tierras que ya no van a ser, digamos, del puerto de Buenos Aires, sino que van a estar para algún uso, digamos, pensar algo al respecto. ¿A eso te referís? ¿A que no nos ganen de que terminan, digamos, haciendo otro mega Puerto Madero? ¿A eso te referís? Que no sea la nueva corporación Puerto Madero que termina en manos de IRSA. Ese es el tema. Si se hacen proyectos inmobiliarios, que sean proyectos de viviendas accesibles. No digo para los pobres de toda pobreza, pero al menos para la clase media, cosa que el Estado generalmente atiende a los más pobres con planes de viviendas sociales y deja para el mercado al sector medio, al sector inmobiliario. Entonces uno compra en el sector inmobiliario privado desde el pozo, o sea, trabajan con la plata de uno, y el Estado no hace eso, que podría hacer el Estado. No ponerse a trabajar como una empresa constructora, pero sí contratar empresas constructoras y vender los departamentos. Ponerle a la clase media, generar trabajo a partir de eso, que es una forma también de captar ahorro y de evitar de que se vaya al famoso dólar ladrillo. Pero en lo del puerto de Buenos Aires es muy grosso. Es muy grosso. En realidad entran camiones porque Buenos Aires no produce, digamos, la cantidad de productos que se exportan desde el puerto de Buenos Aires, la ciudad, sino que se producen en provincia de Buenos Aires, incluso en otras provincias, que vienen hacia el puerto de Buenos Aires y salen desde acá. Salvo la soja y los demás granos que salen de Puerto de San Lorenzo, Rosario, Timbúes, etcétera, etcétera. Digo, eso es un proyecto que no creo que sea tan lejano y que se debería trabajar en conjunto, diputados nacionales nuestros, senadores nuestros y ustedes, que son los que están representando al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, a más largo aliento, generar algún parque ganando terrenos al río, como hicieron en los Países Bajos con los sistemas de polders, ¿no? Además, con todo el escombro que produce Buenos Aires, se lo pueden rellenar, en un año se rellenan 50 hectáreas, por lo menos, para darle parques que sean accesibles al pueblo, donde entren hasta líneas de colectivo, porque a veces queda lejos para ir a la orilla del río, porque si no tienes auto, no puedes acceder prácticamente. Eso, son tres cosas. Coincido, Jacinto, porque aparte, de hecho, la ley que contaba hoy Maru del Plan Urbano Ambiental, justamente decía, uno de los objetivos es que, digamos, haya una conexión con el río, que es justamente todo lo contrario que se hizo con todas las construcciones, Claro. digamos, o sea, justamente lo que hicieron vos para llegar, de hecho, para llegar a Puerto Madero, es como que no hay un colectivo que te lleve a Puerto Madero, o vas con auto, tenés que ir caminando y queda un barrio aparte y exclusivo, o sea, todo lo contrario de lo que dice la ley. Así que totalmente hay que abordarlo, y a mí ese tema que vos dijiste también me ocupa, digamos, primero porque está en la Comuna 1, todo parece que está en la Comuna 1, pero digo, realmente, ¿qué va a pasar después de que ese puerto se vaya? Esa es la clave. O sea, a mí me parece bien la descentralización, estamos totalmente a favor de eso, vamos a estar de acuerdo. Por supuesto que todo el episodio pandemia hizo que Axel, que es nuestro gobernador, no es nuestro gobernador, pero Axel, que es nuestro compañero, esté en diálogo con Larreta y con Alberto, con lo cual hay temas que quizás antes no se abordaban, que se empezaron a abordar porque estaban los tres ahí, y en ese marco nosotros estar atentos bueno, a que si se va a hacer algún nivel de acuerdo con un nivel, digamos, de toma de decisiones, nosotros del territorio digamos, bueno, pero que no pase otra vez lo de la Corporación Puerto Madero y todo eso. Perfecto, perfecto, me parece bien. Bueno, suerte en la gestión. Bueno, gracias, Jacinto. Totalmente de acuerdo con lo que planteaste. Me parece que ahí en el tramo en Constitución y la elevación del viaducto hay que pensar, digamos, primero me parece generar instancias participativas para ver qué es lo que quieren los vecinos, ¿no? Y después pelear para que no sean espacios que se privaticen, ni que generen barreras urbanas, ¿no? Que también es lo que pasa muchas veces cuando esos espacios no son entendidos y generados de una perspectiva integral. Hay espacios donde, hay ciudades en donde esos espacios que se generan se utilizan, por ejemplo, como ciclovías, digamos, como espacios de circulación,
me parece sumamente importante pensarlo. Lo del puerto también me parece sumamente importante. Decir también que sepan, que ahora lo voy a poner en el chat, o si hay algún compañero de mi despacho que está por ahí lo puede poner en el chat, que con Costa Salguero se generó un proyecto alternativo desde el Frente de Todos, que se va a presentar esta semana, y que contempla que ahí donde está Costa Salguero sea en un 98% espacio verde, un parque público de utilización pública para los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que ya se presentó, digamos, que es nuestra alternativa al proyecto de Costa Salguero, y que la idea, digamos, si logramos que ese espacio del puerto, digamos, sea un espacio que se dé, digamos, esa situación en el puerto, también nos permitiría generar todo un desarrollo costero público que sería, por supuesto, sumamente importante. Así que totalmente de acuerdo con lo que planteás, y reitero la importancia en esto de nuestro vínculo con el río, la importancia de la audiencia pública del 27, porque me parece que para pensar qué queremos de ese espacio en el puerto, primero tenemos que defender lo que hoy está en disputa, y lo que estamos prontos a torcer, porque yo creo, realmente, estoy convencida de que hay determinados sectores del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires que no sé si están dispuestos a asumir el costo de que se visibilice que están privatizando la costanera porque aportaron sus votos para que esto suceda. Entonces, si nosotros logramos que esa audiencia pública del 27 tome el carácter público que necesita, que la ciudadanía se comprometa, esa segunda lectura no va a suceder, porque lo que nuestra victoria en este caso en la legislatura sería que el proyecto no se quiera tratar, porque si no lo quieren tratar es porque no le dan los votos, ¿no? Entonces, del 27 en adelante, con las sesiones extraordinarias que estamos acostumbrados, no yo porque es mi primer año, pero en general los compañeros, a que en diciembre en la legislatura se ven, pasa a ser la inmobiliaria VIP, ¿no? Bueno, si después del 27 logramos haber conmovido de tal manera a determinados sectores para que ese proyecto nos llegue a la legislatura, cerramos este año con una gran victoria política de nuestro espacio político, del Frente de Todos, que nos pone de cara al año que viene con un modelo alternativo de ciudad también para disputar las elecciones, y que las elecciones nos permitan tener una cantidad de legisladores que hagan que esta legislatura no puedan hacer lo que quieran, digamos, más allá de la voz y el grito y la denuncia que podamos tener con las dificultades del cerco mediático, ¿no? Recalcar eso, el 27 es sumamente importante, es un punto de inflexión muy fuerte. Bueno, nosotros nos comprometemos desde el Jaureche a promocionarlo, la audiencia pública. Ahí, no sé si hay alguna intervención más. Ahí Denise nos dice excelentes exposiciones sobre la dinámica territorial de Cava, que es necesaria abordarla de manera integral y con un enfoque popular, teniendo como norte la justicia social. Felicitaciones a los compañeros del Centro Jaureche. Muchas gracias, compañeros del Centro Jaureche. La invitación, excelente aporte a Sofía y María. Lamentablemente me tengo que ir. Bueno, ahí Patricia dice que frente a Puerto Madero están construyendo la cadena Cuartier, incluso se está reformando el viejo hospital ferroviario. Ese es tu tema, Sofía. El viejo hospital ferroviario ya lo perdimos, lamentablemente. De hecho está el proyecto Cuartier ahí, sí, el edificio Cuartier que se ve ahora desde la autopista, bueno, se lo terminó quedando esta empresa privada, digamos, primero fue Macri, y bueno, pero lamentablemente se perdió. La idea es que no sigan avanzando de esta manera.